Bienvenidos a este episodio de Substantial Matters, Life and Science of Parkinson's en español. Soy René Sánchez Mesa, su anfitrión para los episodios en español. En la Parkinson's Foundation queremos que las personas con Parkinson y sus familiares reciban la atención y el apoyo que necesitan. Una mayor atención inicia con el progreso de la investigación, lo que lleva a una vida de mayor calidad. En esta serie de podcasts, resaltamos los frutos de esa investigación, los tratamientos y las técnicas que pueden ayudarle a tener una vida de más calidad, así como la investigación que puede resultar en un mejor mañana. Aunque los medicamentos suelen ayudar a minimizar las fluctuaciones motoras de la enfermedad de Parkinson, hay ocasiones en las que la medicación no es suficiente y se plantean opciones de tratamiento avanzadas. Es importante explorar las opciones quirúrgicas con su especialista en la enfermedad del Parkinson si esto es algo que puede considerar. La cirugía a menudo se reserva para aquellos que han optimizado y agotado los medicamentos para el temblor de Parkinson o que experimentan profundas fluctuaciones motoras. En este episodio de podcast escuchamos al Dr. Gonzalo Revuelta, profesor asociado de neurología y director médico del programa de estimulación cerebral profunda en el MUSC, Medical University of South Carolina, sobre las opciones de tratamiento quirúrgico disponibles para las personas con la enfermedad de Parkinson. A lo largo del episodio, el Dr. Revuelta habla sobre lo que hace que una persona sea un buen candidato para los tratamientos quirúrgicos, lo que las personas que se someten a cirugía, como la estimulación cerebral profunda, pueden esperar de forma realista como resultado y qué otras opciones de tratamiento quirúrgico existentes pueden considerar las personas con Parkinson. Doctor, ¿cuáles son las opciones quirúrgicas para una persona con la enfermedad de Parkinson? Sí, gracias por la pregunta. La más común es la estimulación cerebral profunda, pero también existen otras opciones, incluyendo el ultrasonido enfocado, otras tipo de ablaciones al cerebro, las mismas áreas donde se hace el ultrasonido y la estimulación cerebral profunda. Inclusive existe también una opción de algo que se llama el cuchillo gamma. Fuera del cerebro también existe la administración de dopamina intestinal. ¿Quién es un buen candidato, doctor, para la estimulación cerebral profunda o SP o DBS por sus siglas en inglés? ¿Y en qué consiste esta cirugía? Pues existen dos tipos generales de buenos candidatos. Obviamente estamos hablando específicamente de pacientes con Parkinson, aunque estas opciones pueden ser buenas opciones para pacientes con otras condiciones también. Los pacientes con Parkinson, hay mucha más evidencia con los pacientes que tienen las fluctuaciones motoras. Eso es lo que le llamamos en inglés el off time, donde la medicina funciona muy bien, pero deja de funcionar. Y entonces los pacientes, los síntomas del Parkinson vuelven. Y la gran mayoría de esos pacientes también tienen las discinesias motoras, que es un efecto secundario de la medicina. O sea que el paciente está, como decimos, como una montaña rusa, que es cuando sube, tiene las discinesias, y cuando baja, pues vuelven los síntomas del Parkinson. Esos pacientes se ha estudiado, hay muchos estudios de buena calidad, buena evidencia, que cuando reciben la estimulación cerebral profunda, mejoran muchísimo y mejoran más que usando los medicamentos, inclusive los mejores medicamentos disponibles. Pero también los pacientes que tienen Parkinson, que tienen temblor, que no responden a las medicinas, tienen muy buenos resultados y son muy buenos candidatos para la estimulación cerebral profunda. Doctor, ¿cuánto dura una cirugía de este tipo? Depende de muchas variables. Normalmente hay que decidir qué parte del cerebro, porque existen ciertas opciones en pacientes de Parkinson, si se va a hacer la cirugía despierta o bajo anestesia, y si se va a hacer un implante en un lado o en los dos lados. Normalmente, si la cirugía en nuestro centro, que la hacemos despierta y se usa la neurofisiología para guiar dónde se pone el electrodo, dura de 2 a 3 horas
por cada implante. O sea, serían 2 a 3 horas si es un implante solo, un lado del cerebro, y serían más como 5 horas si son dos lados el mismo día. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que esperar una persona para ver buenos resultados con la SP? Pues o sea, es un proceso muy largo que quizás no he explicado, donde se empieza a considerar un paciente para ver si son buenos candidatos. El paciente ve todo un grupo, se define muy bien cuáles son las metas de la cirugía. Y entonces el día de la cirugía llega, que hablamos que pueden ser de 2 a 5 o 6 horas. Eso es solo para la cirugía del cerebro. Quiero enfatizar que hay otra etapa que a veces se hace el mismo día, otras veces se hace un día separado, donde la cirugía es para implantar lo que es el generador, la batería, que es como el marcapaso, que parece como un marcapaso del corazón. Y entonces el paciente, esperamos a propósito, o casi todos los centros esperan, diría en nuestros centros 3 semanas, yo diría como de 2 a 4 semanas, en lo que el paciente va sanando. Y cuando ya está sano, recuperado y todo bien, entonces se empieza a activar la estimulación cerebral. Esto es un proceso que es posible que si un paciente tiene algo bastante simple, como un temblor en una mano, que ese mismo día inmediatamente va a haber una mejoría. Pero otras cosas como estas fluctuaciones motoras es una transición de las medicinas o los medicamentos que vamos cambiando poco a poco, aumentando la estimulación y disminuyendo las medicinas. Normalmente yo le explico a mis pacientes que tienen que esperar como 6 meses para ver el resultado final, cuando ya estoy todo completamente optimizado. Doctor, ¿las personas que se someten a esta cirugía tienen que continuar con los medicamentos después de la SP? Pues algunos sí, algunos no, o sea, también depende. Como expliqué, hay 2 áreas del cerebro que se pueden implantar, y en una área, que es el núcleo subtalámico, se ha demostrado que las medicinas bajan mucho. Y en la otra, que es el globus pallidus, o no sé bien cómo se dice en inglés, el núcleo pálido, imagino, porque viene de latín la palabra. En esa área, cuando estimulamos, los síntomas mejoran, pero el paciente, y mejoran igual que con el núcleo subtalámico, pero el paciente, las medicinas no se disminuyen tanto. Yo le trato de explicar a mis pacientes que normalmente la meta de la cirugía, con algunas excepciones, ¿no? Porque hay pacientes que no toleran la medicina, pues en esos casos sí que es importante disminuir las medicinas. Pero la meta es aumentar la calidad de vida, la función diaria del paciente. Y sí, se disminuyen mucho las medicinas, y eso es importante porque eso tiene bastante estigma, tener la medicina y tener que tomarla. Pero si necesita tomar un poco de medicina para mejorar la calidad de vida, pues eso para mí me parece bien, y a muchos de mis pacientes les parece bien. Pero en general sí se disminuye bastante la medicina, no siempre completamente se deja de tomar la medicina. En este procedimiento incluye una batería. ¿Cada cuánto se necesita cambiar esa batería, doctor? Pues hoy en día hay mucha competencia con la tecnología. Hay 3 compañías en los Estados Unidos que están en este campo, o sea que hay por lo menos 3 generadores o baterías, y muchos modelos diferentes. O sea que depende de muchas variables aquí. Pero las 2 categorías importantes es que hay un generador que es recargable, que una vez a la semana o más o menos, el paciente, como si fuera el teléfono celular, tiene que recargar la batería. Y esas baterías duran mucho más, o sea, se estima que duran 15 años. Las otras, que no hay que recargarlas, que solo se prenden y se dejan, y esas duran menos, duran como de 3 a 5 años. También depende de si hay la corriente es alta, si hay que los parámetros para estimular son bastante altos, pues va a durar menos. Y si es menos la corriente que hay que llevar al cerebro, pues puede durar mucho más. ¿Ayuda esta cirugía con el dolor o los problemas de equilibrio?
Generalmente no. La cirugía está, ah, los estudios es para mejorar las fluctuaciones motoras, el temblor, los síntomas motores del Parkinson. El dolor puede mejorar en pacientes de Parkinson's y ha habido estudios que para condiciones específicas de dolor, donde se ha reportado que algunos pacientes pueden mejorar, pero eso es más bien investigación, algo que se está estudiando. El equilibrio, que sí es un problema para muchos pacientes del Parkinson, generalmente no mejora, y es importante saber si el problema principal es el equilibrio o el balance. No recomendamos la cirugía porque puede ayudar con otras cosas, pero si el problema la meta del paciente es mejorar el balance, en la estimulación cerebral profunda no ayuda, o sea que no lo recomendamos para esos pacientes. Sí, ha habido algunos estudios que eh, estudian los efectos de la estimulación cerebral profunda en otras áreas para mejorar aspectos de la marcha o la marcha congelada. Pero para el balance, la verdad que no he visto nada que de verdad que demuestre que la estimulación cerebral profunda puede ayudar. Doctor, en caso de que alguien necesite electrodos en el lado izquierdo y también en el lado derecho del cerebro, ¿pueden colocarse el mismo día o deben hacerse en fechas separadas? Depende del centro. En nuestro centro, o sea, si un paciente tiene síntomas, muchos pacientes de Parkinson tienen la mayoría de los síntomas en un lado, bastante peor en un lado que en el otro. Pues los centros solo implantan un lado del cerebro. Si el paciente tiene síntomas severos en los dos lados, en el lado izquierdo y derecho, se considera hacer la cirugía, lo que decimos bilateral en los dos lados, pero depende del centro, porque en nuestro centro es rara la vez que recomendamos hacer la cirugía en los dos lados a la misma vez. Si se puede, sí, y lo hacemos, pero yo diría como un 10%. Ahora, hay centros que yo conozco que recomiendan que todo el mundo tenga la cirugía en los dos lados a la misma vez. O sea, depende de la preferencia del paciente y del equipo médico, de lo que ellos prefieran. Si la cirugía se realiza aquí en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tiene que esperar una persona antes de poder viajar en avión? O sea, la recomendación, usamos el sentido común para ese tipo de recomendación porque es algo que no se ha estudiado. Pero al paciente, cuando yo lo veo después de la cirugía, por primera vez para iniciar la programación de la estimulación cerebral, ahí yo hago una tomografía para asegurarme que no hubo ninguna complicación y que el implante está donde debe estar. Y ahí es cuando tomamos la decisión y si el paciente puede volver, por ejemplo, a manejar o puede volver a su vida normal. O sea, para mí, yo es un paciente cuando yo lo veo, lo examine y sé que iniciamos la estimulación y veo esa tomografía, yo diría que está bien, que ya puede volver a sus actividades, incluyendo vuelo. Ahora, un viaje largo es algo que puede estabilizar al paciente, o sea que me gustaría no hacer ningún cambio. Yo, si un paciente pienso que lo voy a hacer algo simple, como un cambio de medicamento, un cambio de dosis, y va a viajar, le explico que mejor hacer el cambio después del viaje. Antes de un viaje no quiero hacer un cambio grande. O sea que no es algo que me preocupe que un paciente pueda estar en un avión porque tenga la estimulación cerebral profunda, pero sí me preocupa que si estamos bajando la medicina y subiendo la estimulación, que se vaya de un viaje y que no pueda comunicarse conmigo. ¿Cuáles serían las complicaciones de la SP, doctor? Como son dos cirugías diferentes y a veces un lado y el otro y hay que pasar los cables, pues el paciente puede sentir alguna incomodidad, algún hematoma o un moretón, o algún dolor en lo que va recuperándose unos días, casi siempre es mínimo. Pero lo que me preocupa son dos categorías importantes en términos de complicaciones.
Primero, la infección, ¿no? Estamos implantando algo que no es parte del cuerpo, algo ajeno en el cuerpo de la persona y eso siempre tiene un riesgo de infección. Las infecciones se han estudiado mucho en los estudios de estimulación cerebral profunda, pero depende de cómo se definen. A veces puede ser que una de las incisiones está un poco roja y pues no se sabe bien si en verdad es una infección, pero el paciente se le da un antibiótico. Ese tipo de irritación que no se sabe, eso yo no lo cuento. Pero cuando tengo un paciente que tiene infección, que le damos antibióticos y que hay que sacarle el generador o a veces hasta el implante en el cerebro, eso sí. Y los riesgos son bastante bajos de ese tipo de infección. Ahora, una infección se puede arreglar, se puede tratar. Tenemos antibióticos y si hay que hacer cirugía para sacar lo que se implantó, pues lo hacemos y el paciente se recupera completamente. Pero me preocupan más si el riesgo que toma un paciente de tener un problema neurológico permanente. Eso es más bien, casi siempre estamos hablando de cuando el cirujano implanta, pues siempre hay un riesgo de que una pequeña vena, un capilario se pueda, con el implante, pueda sangrar y se crea un pequeño hematoma. Y un hematoma en el cerebro, en la piel, cuando tenemos un hematoma de cualquier trauma, pues no tiene mucha consecuencia, pero en el cerebro es algo serio, donde el paciente puede tener problemas neurológicos permanentes, problemas como le decimos como un derrame, que no va a tener problemas moviendo ese lado del cuerpo o hablando o tener convulsiones. Eso es lo que más nos preocupa, por eso es que hablamos tanto con los pacientes de la cirugía y tomamos todos los pasos, nos reunimos el equipo entero para tomar la decisión, para estar seguro de que ese riesgo, que aunque es muy bajo, que ese riesgo se puede justificar con los beneficios de la cirugía. Doctor, ¿existen algunas otras opciones quirúrgicas? Pues sí, pues como hablamos al principio, están unas cuantas opciones quirúrgicas, incluyendo el cuchillo gamma, incluyendo el ultrasonido enfocado y la dopamina intestinal, que le dicen Duopa, es como la marca. Y especialmente lo del ultrasonido enfocado es un campo que está creciendo mucho. Y está aprobado en los Estados Unidos ahora para el Parkinson también, particularmente para pacientes que tienen temblor, Parkinson con temblor. O sea que está creciendo y tiene su lugar, aunque por ahora son pocos los pacientes que seleccionan esa opción, pero yo creo que es un campo de investigación que está creciendo y se está desarrollando. ¿Cuál sería una expectativa realista del resultado quirúrgico que puede esperar una persona que esté considerando las cirugías de las que nos ha hablado hoy? Pues sí, pues a mí siempre me impresionó que los estudios de estimulación cerebral profunda no enfocan solo en que hay una mejoría motora de un temblor o un movimiento específico que mejore. Enfocan en que la calidad de vida del paciente de verdad mejore y sus funciones diarias mejoren, que el paciente se sienta mejor de verdad. Definitivamente que nosotros medimos en todos esos estudios que el tiempo, o sea, las horas que el paciente tiene, lo que decimos en inglés off, como apagado, como que tiene los síntomas del Parkinson vuelven, que se compruebe que la estimulación cerebral profunda disminuye el tiempo off. Y eso se ha comprobado y es una expectativa realista también. Y también, si un paciente tiene su meta de disminuir un temblor, eso también sabemos que se ha comprobado que va a mejorar. Pero para mí, cada paciente tiene una meta específica, que puede ser escribir, puede ser más activo, hacer ejercicios, y esas son las metas que yo le explico al paciente si son realistas o no.
pero en mejoría en la calidad de vida y la función diaria para mí en general son lo más importante. Agradecemos al Dr. Revuelta por su tiempo. Como siempre, nuestros especialistas en información sobre el Parkinson podrán responder a sus dudas y ofrecerle información en inglés o español acerca de este tema o cualquier otro que se relacione con el Parkinson. Puede contactarlos llamando a nuestra línea de ayuda al 1-800-4PD-INFO, opción 3 para español. Para obtener recursos, videos e información en español, visite parkinson.org/español y parkinson.org/recursos. Para preguntas sobre los temas tratados hoy o si desea dejar algún comentario sobre este podcast o cualquier otro tema, podrán hacerlo en parkinson.org/feedback. Si disfrutaron de este podcast, no duden en suscribirse, así como calificar y dejar un comentario sobre la serie en los podcasts de Apple o donde sea que reciban sus podcasts. En la Parkinson's Foundation, nuestra misión es ayudar a todas las personas diagnosticadas con Parkinson a tener la mejor vida posible hoy. Con ese fin, estaremos presentando un nuevo episodio de esta serie de podcasts cada 2 semanas en inglés con esta serie inicial de episodios en español. Hasta entonces, para más información y recursos, visite parkinson.org o llame a nuestra línea de ayuda gratuita al 1-800-4PD-INFO o bien 1-800-473-4636, opción 3 para español. Gracias por escuchar.